si no te entregas tienes tres caminos. Hospital, la carne. Oí la voz del pastor que dijo, no lo toquen, Wow. déjenlo. Dios está en esa campaña. En un momento de mucha presencia de Dios me dijo, vas a... Saludos y bendiciones. Mientras usted se acomoda ahí en su asiento y usted se toma el tiempo para darle like a este video, para suscribirse a este canal, para comentar, para compartir. Esto que estamos haciendo va a ser beneficiado de generación en generación. Y hemos disfrutado de una primera conversación con el pastor Eliseo Villar, donde hemos ido desde su niñez y nos hemos detenido a donde él empieza una batalla grande en su ministerio, donde a él le toca funcionar y tomar responsabilidades en un tiempo muy difícil para él. Pero no se lo voy a contar yo, que me lo siga contando mi amigo Cheo Villar. Cuéntame, nos quedamos en Holguín, donde fuiste Sí, elegido vice-superintendente. Gracias, Josué, gracias, mi hermano, gracias a todos. Gloria al Señor siempre. Amén. Vamos a tratar de ser más precisos. Siempre en esta etapa quiero reiterar una vez más el inmenso regalo de Dios cuando me dio a mi esposa. Qué lindo. No podía Por 44 años hemos estado como esposos y padres de nuestro único hijo, que fue un milagro. La promesa. El hijo de la promesa. Justamente en el liderazgo de los jóvenes se oraba mucho por nosotros, y estando en una convención pude anunciar el milagro de que mi esposa estaba embarazada de quien hoy es nuestro hijo Isaac, con más de 33 años. Nuestra hija, a través de él, Yaima, y nuestras dos maravillosas princesas, Isabela Grace y Catherine Susa. La mayor Catherine, Isabela la más pequeña. Mi esposa, la que ha peleado todas las batallas a mi lado, llorando muchas veces, enfrentando a veces por mi ausencia propia de la responsabilidad, batallas grandes en el hogar, en Cuba, en el liderazgo nacional, y todos los peligros que corrimos, porque tuvimos peligro, sobre todo en las conquistas de los lugares que nos quisieron quitar. Hubo peligros diversos y ella lo hizo y lo está haciendo. Aquí todavía lo está haciendo. Entonces, reitero la gratitud inmensa a Dios por mi esposa, mi hijo, Yaima, y nuestras niñas. Ella no ha sido como el dicho que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Ella nunca ha estado detrás de ti, ha estado al lado tuyo. Al lado mío. Tomé esa frase de manera personal siempre. Ella ha estado a mi lado. Al lado tuyo. Y es digno de valorar el trabajo de Babi como tu esposa por tantos años y alrededor de todo tu ministerio. Eliseo, vienes a tomar esta responsabilidad de la vicesuperintendencia en un momento crucial en las asambleas de Dios. Efectivamente, allí en Holguín, cuando se cumple la palabra profética, que yo no entendí, y justamente mi nombre está colocado allí. Yo había estado todavía por una etapa en la vicesuperintendencia de allá. Cuando esto sucede, yo estoy todavía, no quería, no era algo que latía en mí ocupar la responsabilidad, pero había también un trato fuerte de Dios, y alguien vino y me dijo, recuerda que yo te hablé mientras yo oraba y mi nombre era escrito, recuerda que yo te hablé hace mucho tiempo de esto por una persona llamada Diego Perna. Wow. Y vino a mi mente, fue algo impactante, dejé el nombre y así sucedió. Y yo quiero agradecer a Dios todos los ejecutivos que me inspiraron y me animaron, desde la etapa del legendario, porque lo fue y fiel Olayo Caballero. Wow, y Milagro, y Milagrito. Y Milagrito. Oye, vamos a hablar un poquito de esa gente, de todos ellos. Extraordinario. ¿Verdad? Puedo decir que esta es la reseña que doy en segundo. La entrega e integridad de Olayo Caballero y Milagro y su pasión en la obra
fueron inclaudicables y siempre disponibles para el cuerpo ministerial en un momento de transición sumamente difícil y peligroso. Ahí estaba Olayo Caballero. Honramos la vida de ellos. Tan humilde como valiente y esforzado para Dios junto a su esposa. Después entró Humberto Martínez Szabó, también en la transición extraordinario. Digo brevemente, inspirador para mí, decidido, un temperamento apasionado por el Señor, dispuesto a pagar el precio por un hombre humilde. Y recuerdo este hecho me impresionó a mí y los va a bendecir a todos. Amén. Llegamos a una convención a Ciego de Ávila, que no preciso si era nacional o de jóvenes, pero llegamos allí ya en la noche y no había mucha luz. Y me narra un consiervo que ya lo que recibió como yo fue un pequeño colchón de pajas de plátano, sí, para señor. el piso. Entonces, como no había mucha luz, a él se le da el colchón para que él vaya a la parte de atrás de la plataforma y buscara un espacio y se tirara allí. Y él mismo me dice con franqueza, un poco, no se sentía cómodo, no era cómodo para nada, entrar al piso con un colchón de paja de plátano ni de hierba. Pero él lo aceptó. Pero él recibió un impacto muy grande, porque él dice que si en él quizás había un poquito de protesta interior sin manifestarla adentro, pero que este colchón, que sea aquello, con lo agotado que vengo. Él le tocó sin ver quién era. Al lado estaba alguien que susurraba suavemente, gracias, Señor. Wow. Gracias, Señor. Y oraba suavemente. Y él dijo, ¿quién será? ¿Quién será? Y con una pequeña luz que traía una linterna, era Humberto Martínez Szabó, el superintendente en funciones en ese momento, que estaba a su lado. Él me dijo, se acabó para mí la protesta y esto, porque dije, ahí está él al lado. Y era el superintendente. Humberto tuvo esa pasión, esa entrega, esa integridad. Digo brevemente de Humberto, de Héctor Hunter. Héctor Hunter, decidido, valiente, con arrojo. Los que le acompañamos en el Ejecutivo decíamos que veíamos en Héctor, tenía una manera de ver las cosas hacia adelante y las veía claras. A veces las afrontaba conforme a su temperamento. Y quizás eso traía algún conflicto, pero Héctor decía, aquí está pasando esto con fulano, y casi podía poner el cuño. Tenía un discernimiento de parte de Dios, algo especial del Espíritu, y apasionado por servir. Ir a ministrar, nos sacaba como ejecutivos a cualquier parte, a veces a los lugares más difíciles, a ir como ejecutivos para estar con los pastores. Realmente me inspiró y nos enseñó su esfuerzo y su entrega y su visión de la obra. Y bueno, en la gran misericordia de Dios, me correspondió a mí. Después de Héctor, yo estaba allá como el vicesuperintendente, entonces hubo 2 etapas de mi responsabilidad. Héctor enferma gravemente, muy gravemente, después de la elección del 2011 en Santiago de Cuba. Ya yo era el vicesuperintendente eran 2 o 4 años, yo no recuerdo la etapa anterior, no preciso, yo no soy bueno en esto. Había estado en la vicesuperintendencia con él en el trabajo, y entonces él sale de Santiago de Cuba y ya Héctor tenía algunos problemas serios de salud. En 2 años se agudizó al extremo hasta que colapsa estando aquí en Estados Unidos, y hay que hacerle una operación múltiple al corazón. Las 4 válvulas del corazón cambiadas, todo una operación. Tú viviste todo ese proceso cerca. Todo ese proceso, estábamos en Cuba, en un momento crítico donde nos habían quitado ilegal y usurpadoramente el templo de Infante y la congregación la habían dividido, y había un ataque para dividir la obra. Héctor colapsa en su salud y tengo que asumir como vice, sin ser el superintendente, todas las funciones de un superintendente. Wow. Y yo quiero agradecer, porque no solamente en ese ejecutivo estaba Héctor, estaba en el ejecutivo Alfredo Gómez como el secretario, estaba como vicesecretario
¿Que Zamora o no? O no, antes. David Zamora, creo, no estoy seguro, después pasó a ser tesorero, no preciso ahora. Estaba tesorero nacional Herminio Pupo. Ahí se me escapa algo, ¿no? Porque yo de la época que me recuerdo estaba Albio García, pero no, eso fue mucho anterior. antes. Estamos hablando de Héctor, este es su servidor, Alfredo Gómez, el secretario, el vicesecretario de Alfredo, no preciso si estaba en las manos de el actual superintendente no estaba en alguna función de vice en algo, el que es actual ahora mismo. Bueno, Moisés de Prada Ajá. fue un poquito después. Ok. Entró, ya, hermano, gracias. Gloria al Señor. Enriquito González. Enrique González era el vicesecretario del hermano Alfredo Gómez, un especial. Todos ellos, aquí sí los dije completo, especiales. Un equipo que me acompañó a Héctor y me acompañó a mí hasta las últimas consecuencias. Empezando por Herminio, que era el legendario en ese momento. Y después Alfredo, Herminio, Enrique y su servidor. Eso fue algo especial. Se fajaron ustedes. Eso fue, y con el respaldo, y Héctor estaba enfermo, pero aún enfermo en los momentos de salud venía a apoyarnos. Y se peleó una de las batallas más difíciles de las Asambleas de Dios, porque se atacó a 5 lugares simultáneamente para dividirlo de parte de las autoridades. El templo de Infanta, que era históricamente el rostro de las Asambleas de Dios. En el sur de Cienfuegos, Rosa de Sarón, dividida, y también nos quitaron el templo. En Camagüey, en una transición de pastorado, se estaba dividiendo la cosa. En Las Tunas, bajo el pastorado de nuestro amado consiervo Saavedra, que después hubo victoria total, hubo grandes batallas, y en Granma, con Fran. Que fue en Bayamo, ¿no? En Bayamo, es decir, y simultáneamente tratando de que se dividiera la obra. Y ustedes batallando con todo eso, y Héctor enfermo. Y Héctor muy, muy enfermo. Es decir, nos acompañaba a veces cuando tenía, pero él estaba intermitente hasta que ya llegó un momento en que el propio Héctor, porque yo nunca quería en ese estado promover nada legalmente hacia que yo ocupara la presidencia temporalmente, porque había en la Constitución recursos para hacerlo, pero salió de él, dijo: Eliseo, estás peleando una batalla demasiado peligrosa y es necesario que aparezca en funciones como el superintendente, porque yo no lo puedo hacer. Y se hizo un documento interno con valor constitucional para que yo, en transición por su enfermedad, fuera el que representara la obra en cualquier instancia. Y así pasó hasta que ya Héctor fallece. Había habido la gran victoria, parte con el Señor, me gusta más decir, había habido la gran victoria de rescatar el templo de Infanta, que el propio Héctor me nombra a mí el pastor Conbavio, porque ahí nos casamos. Ahí fue nuestra boda. Entonces, él pide al Ejecutivo, siendo yo el vicesuperintendente, que yo sea el pastor en la Infanta, que no existía como iglesia. Era un fantasma de iglesia. Sí, había habido 1,200 cuando Braulio entró. En ese momento que ya Braulio había cerrado, se había hecho un búnker y trancado adentro, habían afuera 1,100 o 1,200 hermanos dispersos que no se sabían dónde estaban. Y entonces fue un gran ataque, un gran ataque a la obra. Se quería desprestigiar la obra de Dios y el equipo. Yo no lo hice solo, jamás lo hubiera podido hacer. Primero el Espíritu Santo, Dios, y después ese ejecutivo. Estoy hablando de Herminio Pupo, Alfredo Gómez, Enriquito. Enrique, no estaba ya Alfredo Gómez. Ya no estaba. Ya él había entregado, estaba activo, pero había entregado su responsabilidad. Entonces, Enriquito. Enriquito era el vice, Moisés de Prada Enriquito era el secretario y Moisés de Prada el vice. Herminio el tesorero y Juan Whitaker el vice tesorero nacional. Y este es su servidor, el superintendente. Y ese equipo con las esposas y las familias estuvimos 2 años ayunando, orando, y todos los viernes en una vigilia en Príncipe de Paz,
para pedir a Dios guianza, porque el Señor me dijo, no renuncies al lugar, yo te lo voy a entregar. Eliseo, para documentarme yo mismo y la audiencia, Príncipe de Paz era el nombre de una iglesia. Donde había sido pastor históricamente, muchos pastores, en 10 de octubre, Oh, que se conoció como la Víbora. Como la iglesia, la Víbora, pero el templo se llama. La iglesia se llama Príncipe de Paz, porque a veces por la localización se le decía la iglesia de la Víbora, pero era algo muy contraproducente. Claro, entonces en la gente familiarizada con la Asamblea de Dios en Cuba sabía lo que era Príncipe de Paz. Sí, por supuesto. Bien, chévere. Ahí nosotros orábamos, gloria al Señor, varón. Ahí orábamos, clamábamos, pedíamos a Dios misericordia y dirección, porque las amenazas eran grandes. Digo solamente brevemente que Braulio era ya un enemigo acérrimo de las asambleas de Dios. Se había autoproclamado, delante de mí dijo, yo estoy por encima de Jesús, no necesito al Espíritu Santo ni a la Biblia, Dios trata directamente conmigo, una aberración doctrinal enorme, y después de apelar por años a que entregara el lugar, tuvimos que desistir, le retiramos las credenciales y él se apropió del lugar y hizo un búnker con profecías falsas de que ahí Dios iba a convertir ese lugar como el arca de Noé, porque venía un juicio sobre toda Cuba, que todos iban a morir y que solamente él con los que estuvieran ahí iban a sobrevivir. Fue bien difícil el momento que vivieron. No, y estaban encerrados y por supuesto el sistema introdujo adentro personas de la seguridad, se metieron brujeros, santeros, prostitutas adentro, y el propósito era manchar el evangelio y las asambleas de Dios desde adentro, utilizando el extravío de un hombre que estaba totalmente extraviado. Lo sentimos mucho, lo hemos amado, lo amamos, a su familia, a su esposa, tenemos una linda relación con un hijo de él y con sus hijos, y lamentamos todo esto, ellos lo saben. Bueno, el Señor nos dio victoria total ahí, y de ahí para allá empezó el proceso de restauración. La obra estaba dividida a nivel nacional. El sistema de DISU, FATEH había traído astutamente el enemigo. Los ministerios foráneos también trajeron conflictos. Entonces nos encontramos con la partida de Héctor, la obra dividida y una situación catastrófica. A Dios la gloria siempre. Se restauró Infanta. Se restauró Fuego. Se restauró lo que estaba pasando en Camagüey con el pastorado de un hermano, que después todo se restauró. Se restauró Las Tunas total y completamente, estando de pastor el hermano Saavedra, y se restauró y se salvó la situación de Granma con Fran, que colaboró, todos colaboraron al 100%. En otras palabras, resumiendo todo ese tiempo del que tú comentas, estaban en una batalla. En una batalla campal, mañana, tarde y noche. Pero lo bueno de esto es el final que tú estás dando. Amén. Amén. Que primeramente, como tú dices, la gloria es del Señor, pero es que Dios tiene que usar personas, Eliseo. A veces a nosotros nos cuesta trabajo, ¿verdad? Pero es que para ese momento fuiste llamado. Eso fue. Quiero decir algo breve y puede ser conclusión para mí, no sé para ti. Cuando pasó todo esto y se produce una restauración linda, que son testigos varios hermanos, porque todos los distritos que habían en el país vinimos a un encuentro de restauración, porque el enemigo trabajó muy sutilmente y tuvimos varios encuentros de restauración en diferentes partes del país de 3 días, donde lloramos juntos, hicimos pactos de unidad. Fue algo glorioso, espiritual, maravilloso. Y llegamos a la convención de Camagüey, que fue la última que yo presidí formalmente, la de Camagüey. Ahí tengo los videos y todo. Y el Señor ya estaba. Ahí fuimos ratificados, algo que nunca propusimos. La convención con la autoridad suprema, porque la convención puede tener autoridad suprema, pide que se aclame el cargo de la superintendencia. Eso constitucionalmente no está prohibido, pero como la
La asamblea es soberana, lo pidió y se hizo. Yo no lo quería tampoco, ni voté por eso. Pero se aclamó mi persona y el resto del ejecutivo. El equipo estaba cohesionado. Yo gocé de un equipo maravilloso. Desde el vicesuperintendente, secretario Enriquito, Moisés Enriquito, el vicesecretario que nos acompañó, Moisés de Prada, después también el tesorero Herminio, que se mantuvo como tesorero el más legendario, y Juan Huitel, que fue tremendo. Los sufrimientos y las lágrimas y primero Dios nos unieron. Pero después de esa etapa, cuando yo pudiera decir que estaba restaurado a la congregación de infantas, que eso no es un tema que se pueda tratar aquí, porque es largo y extenso y con detalles que no es necesario tratar. Pero baste decir que de una congregación hecha a pedazos, sin nadie presente, después de 2 años de orar y al segundo domingo de conquistar el templo, asistían al primer culto del domingo más de 800 hermanos restaurados. Wow. Y en un mes y medio habían casi 1,100 acudiendo restaurados. Ese fue nuestro último pastorado en Cuba. Allí en Infanta. Porque estando ya en victoria, honestamente, por la gracia y por el brazo de Jehová y el apoyo de los consiervos, no solo, siempre el apoyo de todos, de mi esposa, de nuestra familia y de los consiervos y del ejecutivo. El Señor me habló. Muchos nunca entendieron esto y quizás uno lo entienda. El Señor me habló, basado en una palabra que Dios me había dado casi 40 años atrás, como pasó con la profecía. El Señor me habló de Elías y me dijo, a través de un gran siervo que nos ministró, me dijo, el siervo de Elías aparecía en la escena donde Dios lo usaba y de pronto desaparecía. Lo hacía Dios. Y el Señor me dijo, los siervos de Dios deben aprender a aparecer donde Dios los usa y después de ese tiempo desaparecer, para que no quede el nombre ni el rostro de quien fue usado, sino de quien lo usó, Dios. Y yo estaba alerta a eso, no quería, y honestamente, cuando menos lo esperaba, el Señor trajo a mi memoria eso y me dijo, tu tiempo terminó, sin ningún problema, al contrario, con victoria. Sí. El Señor me dijo. En inglés se decía en tu prime time. Sí. En tu tiempo arriba. Ya, y me dijo, entrégalo todo. Señor, ¿qué dice todo? Porque yo la superintendencia la entrego, pero amo el pastorado, también el pastorado. Y no solamente eso, concluye tu tiempo allá en Cuba porque te llevo a otra etapa. Claro que eso no lo dijo, oré, clamé y lloramos bastante, mi esposa y yo. Lloramos porque nunca pensamos irnos. Pero cuando vino de esa convicción, y ahí concluye lo que estoy diciendo, cité, es legal, constitucional, a todos los presbíteros, a todos los que ocupaban cargos distritales y los superintendentes y líderes de departamento nacional, casi 380, a una reunión a Guanabacoa y dimití, entregué voluntariamente y expliqué las razones, mi responsabilidad como superintendente. No se entendió nunca, después sí. Ya Dios me había hablado de muchas formas y maneras y lo hice con la tristeza propia, no por el cargo, sino de mi relación de amor y mi compromiso con Cuba, que está latente con la obra, pero me fui en paz. Chévere. Yo creo que ha sido, wow, tú has narrado cosas que yo no conocía y nuestra audiencia se alegrará de todo eso. Pero quiero terminar hablando de algo que fuera de cámara conversamos, pero es que eso está también en mi corazón. Recientemente estuvieron ayudando a una región de Cuba, a un lugar en Cuba donde es bastante complicado. Y vienes con una sonrisa de allá, vienes con un corazón como entusiasmado con eso. ¿Me puedes, en lo que puedas, contar de eso? Claro que sí. Tuve el honor y el gozo de ser invitado por mi amigo y consiervo Daniel Hernández. Daniel Hernández, tú te tienes que sentar a conversar aquí conmigo. Amén. Díselo ahí, Cheo. Y un equipo de su congregación, así es. Buenas Nuevas con Susa me invitaron a acompañarle
a un viaje a Granadillo y al Paulino. Tremenda. Para encontrarnos con los pastores de las montañas. Fue algo maravilloso. Yo había ido con mucha frecuencia, acompañado hasta de mi esposa, al Paulino. Y como presidente de los jóvenes por todas esas regiones caminé y subí, bajé montaña. Nadé, atravesé ríos crecidos porque yo me crié en el campo y era común para mí. Y lo hice y ya hacía como 10 años que no volví al lugar. Volví, me preguntaban por el bigote y el pelo negro y eso no existe ya. Pero sí queda el gozo y la alegría de servir. Amén. Y el Señor me ayudó, hice el recorrido con gozo. Me encontré con pastores que se abrazaron de mí llorando y yo con ellos. Que incluso me citaban el mensaje que prediqué en una ocasión en un lugar, con texto y todo, hace 45 años atrás, siendo presidente de los jóvenes. Ellos recuerdan esa etapa con mucho amor y cariño y cómo el Señor les habló y para mí un honor no merecido. Y tuvimos 6 días allí con ellos. Primero en el Granadillo y después montaña adentro por ríos y caminos inaccesibles. Fue algo de gloria, algo maravilloso. Nunca me enfermé allá, no tuve fiebre, no se me enfermó el estómago, estuve perfectamente bien. Este gripe que escuchan en mi voz y mis fosas nasales, o lo traje de allá, lo tomé al llegar, pero valió la pena. Estoy feliz y agradecido a Dios de todos esos consiervos que muchos de ellos todavía siguen en la lid. Amén. No podemos terminar esto sin dejarle saber a usted que nos está mirando que todavía este pelotero está activo. Este no se ha retirado todavía. Rapidito, ¿dónde pueden visitar tu iglesia? ¿Dónde está ubicado? Estamos aquí ubicados en el West de Hialeah, muy céntrico. Voy a decir brevemente esto: Iglesia Gracia y Verdad en Miami. Por esa frase es nuestro link de contacto. Habemos un grupo de ovejas que en el contexto de la enfermedad de nuestra nieta mayor, agradezco a todos los que oraron por ella. Estuvo con leucemia. En el área familiar ha sido la prueba más difícil que hemos enfrentado como padres y abuelos. Dios la sanó completamente. Amén. Y vinimos a este lugar donde estamos ahora. Hace 2 años iniciamos con la guianza de Dios y el apoyo de muchos consiervos que todavía nos apoyan esta obra, un pequeño remanente de ovejas. Algunos que llegaron desde Cuba, nunca han sido de otras congregaciones, sino desde Cuba, que vinieron y estaban moviéndose, nos llamaban, iniciamos la obra y estamos aquí. Usted va a internet y pone Iglesia Gracia y Verdad en Miami y ahí está la información nuestra. Que la palabra clave para encontrar y encontrarse con el amor de nuestro querido hermano Eliseo Villar y su esposa Babi y esta congregación es buscando en las redes sociales por la palabra Iglesia Gracia y Verdad en Miami. Esa es y ahí usted va a poder conectar con la iglesia, conectar con ellos. Eliseo, te agradezco grandemente. Eres un Grandes Ligas, porque tú has jugado en las ligas menores y te probaste en la Grandes Ligas, porque esa última parte que comenta de todas esas batallas, que no entramos en detalle, pero fue dura. Ahí el picheo era de más de 100 millas, era el picheo para poder batear eso. Y Dios tenía preparado tu corazón, tu persona, tu temperamento, tu carácter, tu forma de ser, el de tu esposa, para ese momento tan vital en la Asamblea de Dios en Cuba. Así que usted sabe, amigo, espero que haya podido disfrutar de esta anécdota espectacular de el pastor Eliseo Villar. No se pierda la próxima entrega de Contando Historias, donde nos enteraremos de otros, cómo ha sido su proceso de su niñez a servir al Señor. Dios te bendiga y siempre todo se lo debemos a Él. A Dios gloria.